¿Sabes de dónde salió la palabra boom? A mí de verdad me voló la cabeza descubrir que no viene de la crítica literaria, No, para nada. sino que se lo tomaron prestado del marketing norteamericano. Es el término para una explosión en el mercado, un boom de ventas. Es que es la palabra perfecta. Describe con una precisión brutal lo que pasó en los años 60. Totalmente. De repente un grupo de novelas de autores latinoamericanos que hasta ese momento eran, bueno, ilustres desconocidos fuera de sus países, se convierten en un fenómeno global. En una moda. En una moda, exacto, en una fiebre. No fue solo un movimiento literario. Y en esa fiebre nos vamos a meter a fondo hoy. Para guiarnos tenemos un ensayo increíble de 1989. Buenísimo. Es de la académica costarricense Mayra Erra y se llama El boom de la literatura latinoamericana, causas, contextos y consecuencias. La idea es entender cómo se alinearon los planetas para crear esta tormenta perfecta. Claro, porque, y esto el texto lo deja muy claro, no se trató nada más de que de pronto aparecieran un montón de genios escribiendo al mismo tiempo. Para nada. Fue un fenómeno de una complejidad fascinante, con raíces políticas, sociales y, como bien decías, comerciales. Exacto. Y para entender la explosión, creo que primero hay que ver cómo era el paisaje antes de la detonación, qué se escribía en América Latina antes de todo esto. Perfecto, arranquemos por ahí. Si abrimos un libro de, no sé, de 1940, ¿qué nos encontramos? Pues mira, lo más probable es que te encuentres con lo que la crítica llamó la novela realista. O la novela de la Tierra. Esa misma. Era una literatura con una función muy, pero muy clara. Ser un documento social, casi un reportaje, o sea, denunciar. Exacto. Los grandes temas eran la lucha del hombre contra una naturaleza salvaje, abrumadora, la injusticia social, el conflicto entre civilización y barbarie. Entiendo. La literatura como un espejo de la realidad. Pero el ensayo de Erra marca un punto de quiebre muy claro a mediados de siglo. Algo pasa, y la literatura cambia por completo. Sí, y una de las razones, curiosamente, no es literaria, es demográfica. A ver. Entre 1950 y 1970, el continente vive su propio baby boom poblacional y a la vez una urbanización, brutalmente acelerada. Claro, ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, se convierten en monstruos. Exacto. Millones de personas dejan el campo y se van a la ciudad. Y la literatura, como es lógico, lo sigue. El foco de la cámara se mueve. Ya no es el campo, es la ciudad. Y eso, me imagino, cambia todos los temas. Por completo. Ya no es el hombre contra el jaguar, sino el hombre contra la multitud anónima. La soledad urbana. La soledad, los conflictos internos, la intimidad, la exploración se vuelve hacia adentro. Y esa mirada interior además empieza a nutrir de ideas que vienen de fuera, ¿no? Totalmente. A América Latina llegan con muchísima fuerza las grandes corrientes del pensamiento europeo, el psicoanálisis, el existencialismo. Claro, Freud, Sartre. Y los escritores jóvenes empiezan a devorar a James Joyce, a Kafka, a Proust, autores que les muestran que se puede escribir de otra manera. Y aquí es donde el ensayo de Rance introduce un concepto que para mí es la clave de todo. Dice que la novela pasa de ser un documento a ser un artefacto. Exacto. ¿Qué significa eso? Es un cambio radical. La literatura ya no tiene la obligación de reflejar la realidad fielmente. Su nueva obligación es ser una obra de arte. Un objeto complejo, una construcción de palabras que tiene sus propias reglas. Se empieza a valorar la experimentación, la originalidad de la forma por encima del mensaje social. Espera, eso es un cambio de paradigma total. O sea que por primera vez un escritor latinoamericano no sentía que debía ser la voz de los sin voz, sino que podía decir, mi única obligación es con mi arte. Fue una liberación absoluta. El escritor ya no es un sociólogo con buena pluma, ahora es, ante todo, un artista. Y ese cambio de mentalidad es el terreno fértil sobre el que va a germinar todo. Perfecto, ya tenemos el contexto. Una literatura reinventándose. Ahora sí, vamos a la tormenta perfecta. El crítico Emir Rodríguez Monegal identificó 5 causas directas. ¿Cuál fue la primera pieza de este dominó? La aparición de un nuevo público lector. Ok. En las grandes ciudades de América Latina surge una nueva clase media, más educada, más cosmopolita.
Un público que ya no se conformaba con la novela de la tierra. Buscaban algo más desafiante. Exacto. Y en la formación de ese público hay un factor histórico fascinante, que son los exiliados europeos. Los que escaparon de las guerras en Europa. Justamente, intelectuales de un nivel altísimo, como los españoles Rafael Alberti o José Gaos, que huyen a México, a Argentina, y fundan editoriales, crean cátedras, dirigen suplementos culturales. Impulsan un renacimiento cultural. Eso mismo. Preparan a la generación de lectores que estaba lista para estas nuevas novelas. Entiendo, pero todo esto seguía siendo algo, digamos, literario. ¿Cuál fue la chispa política que hizo que el mundo entero mirara de repente hacia América Latina? La Revolución Cubana de 1959. Ese fue el boom ideológico. Claro. De la noche a la mañana, una pequeña isla del Caribe se convierte en el epicentro político y cultural del planeta. Para muchos intelectuales, al menos al principio, la revolución era una utopía hecha realidad. La promesa de un cambio social. Y La Habana se convierte en una fiesta cultural. En 1960, crean la Casa de las Américas. Que fue importantísima, una institución y una revista que se vuelven un imán para la vanguardia intelectual. Era el lugar donde había que estar. El centro del debate. Absolutamente. Un polo de difusión potentísimo. Aunque claro, esa fascinación con Cuba no duró para siempre. Ese es otro tema, sí. Pero sigamos con las causas. La tercera es una de las mayores ironías de la historia literaria. ¿Cómo es posible que la dictadura de Franco en España fuera uno de los motores del boom? Espera, ¿la censura de un dictador en España ayudó a que el mundo descubriera a García Márquez? Eso suena a realismo mágico. Es que es realismo mágico puro. La cosa fue así. La censura del franquismo era asfixiante. Claro. Esto obligó a editores valientes, como Carlos Barral, de Seis Barral, en Barcelona, a buscar aire fresco fuera. Y lo que encontró fue un huracán de talento en América Latina. Barral, el gran padrino europeo del boom. Exacto. Como no podía publicar ciertas cosas en su país, se dedicó a fichar a esos jóvenes latinoamericanos y a crear un circuito que antes no existía. Seis Barral fue la casa del boom. Ok, entonces Barral crea este mercado. Pero me imagino que necesitaban una forma de coronar a sus estrellas, de decirle al público, oigan, pongan atención a este autor. Ahí es donde entran los premios. Claro. Funcionaron como una plataforma de lanzamiento y de legitimación espectacular. Ganar un premio significaba visibilidad, traducciones, ventas masivas. Era el sello de calidad. Y el ensayo de Herrán menciona varios clave, ¿no? Estaba el premio Biblioteca Breve, de la propia Seix Barral. Sí, pero el que de verdad los consagró fue el premio Rómulo Gallegos, en Venezuela. Ese fue un hito. En 1967 lo gana Vargas Llosa con La Casa Verde. Una novela monumental. Y en el 72 se lo dan a García Márquez por 100 años de soledad. Recibir el Rómulo Gallegos era como el Nobel de las letras hispanas. Te convertía en leyenda. Y esto nos lleva a la quinta y última causa. Las revistas literarias. El campo de batalla de las ideas. Exacto. Ya mencionamos Casa de las Américas en Cuba, pero había otras con visiones muy distintas. Sí, en París se publicaba Mundo Nuevo, dirigida por el propio Rodríguez Monegal. Era de una calidad excepcional, pero representaba una visión más cosmopolita, menos alineada con Cuba. Y fue el centro de una controversia gigantesca. La famosa acusación de que recibía fondos de la CIA. Uf. Exacto. Se descubrió que su mecenas, la Fundación Ford, era una fachada de la CIA para financiar proyectos culturales anticomunistas, en plena Guerra Fría. Claro, la cultura era un campo de batalla. Cuando estalló el escándalo, provocó un cisma brutal. Muchos escritores procubanos llamaron a un boicot. Fue un episodio que desnudó la politización del mundo intelectual de la época. Increíble. Bueno, ya tenemos el rompecabezas. Un nuevo público, Cuba, un editor visionario, premios que fabrican estrellas y revistas que son campos de batalla. Hablemos de los libros. ¿Qué los hacía sonar tan nuevos? Si tuviéramos que buscar al padre espiritual de todos ellos, a la figura que, sin escribir novelas, cambió las reglas del juego, ese sería Jorge Luis Borges. Curioso porque Borges nunca escribió una novela. Pero su influencia es total. Borges propone una literatura que es la antítesis de la novela de la tierra. Para él, la ficción no es un espejo, es un artificio,
un juego intelectual. Un laberinto. Exacto. La idea de la literatura como un universo autónomo. Y a partir de ahí, los autores del boom desarrollan un arsenal de técnicas nuevas. Una de las ideas centrales es la del lector cómplice, que acuñó Cortázar. Sí, y es fundamental. Se acabó el lector pasivo. Esta nueva novela exige un lector activo, que participe, que ate cabos, que acepte el desafío. Leer se convierte en un juego, como en Rayuela, que puedes leerla de dos maneras. Justamente, el lector tiene el poder. Y para lograr esa complicidad, usan herramientas muy concretas. La más obvia es que rompen el tiempo cronológico. La historia ya no va de A a B. Para nada. Se salta del presente al pasado, se mezclan los tiempos en un mismo párrafo, se usan múltiples narradores, así que ves la misma historia desde perspectivas contradictorias. El lenguaje también se vuelve un laboratorio. Constantemente. Y ahí es donde aparece la famosa prosa frondosa. Esas oraciones que son como un río que te obliga a no perder la concentración. La hipotaxis. Esa es la idea. Una arquitectura verbal compleja. Y, por supuesto, la gran marca de la casa. La incorporación de lo irracional. Lo fantástico, lo onírico. Que de repente irrumpe en la vida cotidiana como si nada. El famoso realismo mágico de 100 años de soledad. Exacto. Aunque el concepto es anterior, esa novela lo convirtió en un fenómeno global. La idea de que en América Latina la realidad es tan desmesurada que la lógica europea no sirve para explicarla. Y una chica que sube al cielo mientras tiende las sábanas no es un milagro, es un hecho cotidiano en Macondo. Justamente. Bien, ya hablamos del contexto, las causas, el estilo. Nos falta ponerle cara a los protagonistas. ¿Quiénes formaban este club? Aquí entramos en terreno pantanoso, porque la lista oficial siempre ha sido motivo de debate. Me imagino. Dicho esto, sí hay un consenso sobre un núcleo duro, una especie de Beatles de la literatura. Que serían Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Ellos son la foto canónica, pero la realidad era mucho más compleja. El chileno José Donoso escribió un libro genial donde matizaba eso. ¿Qué decía? Hablaba de un proto-boom, con figuras como Borges o Carpentier, del Gratín, la élite, que serían esos cuatro, e incluso de un petit boom, solo en Argentina. Lo que demuestra que no era un grupo tan homogéneo. De hecho, el ensayo de Erra recoge las críticas que se les hacían. Se les acusaba de ser una mafia literaria. Sí, o de ser un producto comercial perfectamente orquestado. Se decía que era un club cerrado, con alianzas entre editores, agentes. Y los propios escritores. Claro, que decidían quién entraba y quién no. Estaba la famosa anécdota de que tenías que pasar el filtro de Carmen Balcells, la superagente en Barcelona. Su bendición era casi más importante que un premio. ¡Qué locura! Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que destilar la idea central. Yo diría que la gran lección del boom es que no fue un milagro. No fue un destello de genio aislado. Fue una confluencia. Exacto. Una confluencia casi perfecta de factores políticos como la Guerra Fría y Cuba, sociales, con esa nueva clase media lectora, y comerciales, con el olfato de editores como Barral. Una tormenta perfecta que puso a América Latina por primera vez y para siempre en el centro del mapa de la literatura mundial. Totalmente. Y creo que les dio un orgullo cultural, una voz propia que resonaba en todo el planeta. El legado es inmenso. Y para terminar, me quedo con una reflexión. El ensayo de Mayra Erra que usamos de guía se escribió en 1989. En ese momento, ella ya lo veía con perspectiva histórica. Como un capítulo cerrado. Exacto. Pero la pregunta que me queda, y que dejamos abierta es, si este análisis se hiciera hoy, casi 40 años después, ¿cómo habría cambiado nuestra percepción de su legado? Buena pregunta. ¿Qué nuevas influencias y consecuencias, que en el 89 era imposible prever, veríamos ahora en la cultura latinoamericana del siglo XXI?